Ahora vamos a estudiar un tema muy importante, un tema que por demás se ha convertido en un tema bastante controversial dentro de propiedad horizontal. Y es la gran pregunta: ¿tienen derecho a voz y voto los morosos en asamblea? Pues vamos a mirarlo desde la misma ley y vamos a terminar concluyendo esta situación de la cual pues siempre van a haber preguntas y siempre van a haber cuestionamientos. Como ya hemos visto, la ley 675 regula el régimen de propiedad horizontal, dentro de los cuales establece unas condiciones para señalar derechos y obligaciones. Ese condicionamiento o dónde podemos encontrar nosotros esos derechos y obligaciones establecidos en propiedad horizontal, pues eso está dentro del reglamento. El artículo tercero de la ley 675, que habla de las definiciones en propiedad horizontal, trae dentro de la definición de reglamento de propiedad horizontal, que es el estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Entonces, dicho en esta definición, que allí están contenidos los derechos y las obligaciones, tenemos que entender que el reglamento tiene que tener todo un desarrollo de regulaciones, de artículos, de disposiciones que le permitan al administrador en un momento dado tener ciertas actitudes o ciertos procedimientos válidos con los propietarios o residentes en mora. ¿Qué pasa con ello? El estatuto o reglamento de propiedad horizontal debe contener obligatoriamente las actuaciones que se deben surtir frente al propietario en mora, no solamente en asamblea, sino también frente a la regulación de poder restringir el uso de ciertos bienes comunes, como ya lo habíamos hablado con anterioridad. Ahora, frente al voz y voto, es el reglamento el que debe determinar ese derecho a voz y voto dentro de las asambleas. ¿Por qué? Porque la Corte ya ha dicho que el voz y voto en asamblea no es un derecho fundamental. Por lo tanto, si se pretende restringir ese derecho de participar en una asamblea, deberá estar contenido en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces vamos a mirar qué dice la ley 675 frente al contenido de la escritura. El artículo tercero ya nos define qué es el reglamento de propiedad horizontal. El artículo quinto nos señala cuál es el contenido que debe tener la escritura o el reglamento de propiedad horizontal. Y encontramos 8 aspectos que deben cumplirse y al final de determinar esos 8 aspectos señala que además de este contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o conjunto. Entonces, ¿qué tiene que señalar el reglamento de propiedad horizontal? Todas esas normas, todas esas regulaciones que le van a permitir al edificio o conjunto poder tener la real administración, una real dirección y un control de la persona jurídica. Por esa razón, la decisión de voz y voto debe estar contenida dentro del reglamento, como aspectos administrativos donde el administrador o el consejo de administración, incluso la asamblea, puedan tener como fundamento para tomar ciertas decisiones. Así, de igual manera, el artículo 32 de la ley 675, que habla sobre el objeto de la persona jurídica, termina señalando que el objeto de la persona jurídica está dentro de ellos cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Volvemos a jugar con ese instrumento que es
el timón de dirección de las personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal. Tenemos también que tener en cuenta que si nos vamos al artículo 34, allí nos hablan de los recursos patrimoniales. Y esos recursos patrimoniales son las cuotas ordinarias, extraordinarias de administración. También tenemos los intereses por las obligaciones en mora y todo esto hace parte del patrimonio de la persona jurídica. Miren lo importante que es esto. Y en ese orden, cuando hablamos de asamblea, entonces ya ahí sí vamos a mirar qué dice la ley 675 sobre la participación de los propietarios en asamblea. Recordemos que la asamblea es el máximo órgano de dirección. Al ser el máximo órgano de dirección, ella recoge a todos los propietarios del edificio conjunto. Es el único órgano donde están todos los propietarios del edificio conjunto presentes tomando decisiones. Así las cosas, pues la ley establece que la integración y alcance de las decisiones de la asamblea están dadas en que allí se reúnen todos los propietarios de unidades privadas y allí, en ese órgano, ellos pueden tomar decisiones. Tienen que reunirse con el quórum y las condiciones previstas en la ley y en el reglamento, que no se nos olvide que todo nos lleva al reglamento. Así las cosas, pues, en esa integración se toman decisiones, todos tienen derechos a participar con voz y voto, toman decisiones para que la persona jurídica pueda cumplir sus fines, ¿cierto? El alcance que tiene esa decisión es que de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios. Estando presente, no estando presente, para las personas residentes en el edificio o conjunto, y allí se tiene que hacer exigible a todos los propietarios y residentes, tenedores, moradores de la persona jurídica las decisiones que ha tomado la asamblea. Pero si nos vemos, nos damos cuenta en este artículo 37, 39 después, vemos que allí están reunidos todos los propietarios con voz y voto. La ley no dice que el moroso no podrá votar. Al contrario, si nos vamos a la ley avala que todos los propietarios participen con voz y voto dentro de la asamblea. Si nos vamos a la ley específicamente. Ahora bien, cuando nosotros vemos la condición de participar en asamblea es para tomar decisiones que en últimas es para que la persona jurídica pueda cumplir sus fines. Y así es que todos trabajamos dentro del órgano, con los quórum, con las mayorías que exige la ley, y vamos a trabajar en procura de cumplir la ley y el reglamento. Ahora bien, ¿qué pasa con los morosos? Las personas morosas, como ya sabemos, que son las personas que incumplen con la obligación de pagar las cuotas de administración. Estas personas, aunque la ley dice que todos los propietarios participan sin hacer ninguna excepción, pues ya la Corte sí ha señalado algunos aspectos en que nos permiten a nosotros vislumbrar el norte frente a los morosos. Como primera medida, la Corte no ha considerado un derecho fundamental el voz y voto en asamblea. De hecho, ella considera que sí puede ser restringido, pero puede ser restringido de manera que el reglamento acoja esa restricción. Porque si el reglamento no acoge esa restricción, no podría aplicarse ningún tipo de restricción para el moroso. Entonces, así las cosas, vamos a ver que la sentencia T633 del 2003 nos habla precisamente que por no ser un derecho fundamental, el voz y voto en asamblea no puede ser protegido a través de la acción de tutela. Entonces ella da un mecanismo diferente como un proceso verbal sumario. Pero en ese orden, al no considerar un derecho fundamental, pues no interviene el mecanismo de tutela para amparar ningún derecho, porque no lo consideran un derecho fundamental. Así las cosas, si nosotros establecemos unas condiciones en un reglamento de que el moroso no tiene derecho a voto dentro de una asamblea, se tiene que cumplir porque el reglamento tiene los mismos efectos o se le reconocen los mismos efectos que un contrato, es ley para las partes, sin que eso signifique vulneración a ningún derecho fundamental, porque la condición de moroso precisamente
dentro de ese reglamento restringe esa participación que la Corte ha considerado que es válida. Así las cosas, si hay en algún momento alguna inconformidad por lo que señala el reglamento, tendrá ya que pensarse en una reforma del reglamento y ya no en mecanismos como la tutela para amparar derechos fundamentales, porque reitero, la Corte ha considerado que no es un derecho fundamental el voz y voto en asamblea. Así que puede ser restringido si el reglamento de propiedad horizontal así lo señala.